Muy buenos días, bienvenidos a este webinar sobre la ISO 19011 en revisión, cambios y recomendaciones relevantes. En nombre de la Red Internacional de ISO Expertos, le damos la más cordial bienvenida a nuestros panelistas, Eduardo Gatell y a Keila Soteldo, y a todas estas personas que están conectados desde diferentes países de Latinoamérica y también desde acá, desde Europa. La siguiente diapositiva. No está cambiando, no sé por qué. Ya. Ahora sí, muy bien. Para presentar entonces a estos panelistas invitados tenemos a Eduardo Gatell Zorrilla desde México. Nos acompaña, es ingeniero mecánico egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Cuenta con una maestría en administración del Tecnológico de Monterrey, también una maestría en sistemas de la calidad en Loyola, New Orleans, consultor en sistemas de gestión desde el año de 1998 y es director de AFNOR México desde el año 2014. Bienvenido, Eduardo. Algunas palabras para, antes de comenzar, para saludar a la audiencia. Gracias, muy buen día, gracias por la invitación. Espero les sea de utilidad toda la conversación que tengamos. Gracias. Y desde Venezuela me acompaña Keila Soteldo, también cofundadora de la Red Internacional de ISO Experto. Es una reconocida profesional con más de 30 años de experiencia en las áreas de calidad, seguridad y medio ambiente, también en sistemas de gestión integrado. Ha sido delegado del INLAC, ha participado en más de 700 eventos de formación y actualización profesional, auditor certificado del IRCA y también por AFNOR. Tiene una amplia trayectoria desarrollada tanto en Venezuela como en otros países de habla hispana, tales como Colombia, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Ecuador, República Dominicana y Nicaragua. Y quien tiene el gusto de estar también el día de hoy compartiendo con estos dos excelentes panelistas, Beatriz Viloria, desde Italia. Les envío un cordial saludo. Soy cofundadora también de la Red Internacional de ISO Expertos y especialista en estos temas de sistemas de gestión de la calidad ambiental, seguridad y salud ocupacional. Vamos entonces a revisar cuáles van a ser estos contenidos que vamos a estar dando durante el webinar de hoy. La siguiente. ¿Y qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, precisamente de esta revisión de la norma ISO 19011, la norma que nos da las directrices para auditar sistemas de gestión, no solamente sistemas de gestión orientados a una sola disciplina, sino que aplica a diferentes disciplinas como es calidad ambiental, seguridad y salud en el trabajo, entre otras. Una norma que podemos nosotros implementar para mejorar nuestros procesos de auditorías internas y también para mejorar los procesos de auditoría externos. También vamos a estar compartiéndoles todos los cambios y este nuevo enfoque de la auditoría que es bien importante, sobre todo a raíz de los cambios que se han dado a través de la incorporación de la estructura de alto nivel que viene desde el anexo SL, esa estructura con los 10 capítulos comunes para todos los sistemas de gestión. Vamos a estar realizando también una sesión de preguntas y respuestas, así que los invito a que vayan tomando nota de aquellas inquietudes a fin de comentarlas al final de la presentación. Adelante, Eduardo, y bienvenido a este webinar del día de hoy. Gracias, creo que Keila tiene unas palabras antes, si no... Sí, Sí, pasamos a la adelante, próxima Keila. lámina. Ajá. Ok, Sí, bueno, buenos días. Es para mí un honor estar con ustedes en este proceso de divulgación de esos cambios
me corresponde estar con mi amigo Eduardo, yo desde Venezuela, él es de México, para empezar a compartir todos esos posibles cambios de la norma y ver también cómo nosotros podemos informar o solicitar algunos cambios según las experiencias que tenemos. Si quieres, pásame la lámina, un momentico, por favor, la otra lámina. ¿La que sigue? Ajá, Okay. fíjese. Cuando estamos manejando los antecedentes de ese cambio, estamos viendo que el cambio de estos sistemas de gestión del sistema de calidad, no la anterior, pasa primero. Ajá. Nosotros en el año pasado ya sabemos que las normas del sistema de gestión de la calidad y del ambiente ya están en el tapete, ya la estamos utilizando en septiembre del 2015. Pero con estos cambios, ¿cuáles son esa parte de esos antecedentes? Fíjense, tenemos la incorporación de una estructura común de alto nivel que nosotros como auditores deberíamos de saber cómo lo vamos a aplicar. Otro punto importante es el establecimiento de menos requisitos de esa información documentada, que cuando estábamos manejando la norma 19.011 del 2012, siempre teníamos esa parte del programa, la preparación, y quisiéramos ver qué es lo que están pensando en ese grupo que están haciendo esos cambios sobre cómo yo voy a auditar principalmente ahora que tengo menos requisitos en la información documentada. Punto importante, y mucho pienso que es la BEDET, es esa incorporación del pensamiento basado en riesgo. O sea, cómo yo voy a incorporar eso cuando yo estoy haciendo mi auditoría para ver cómo la 19.011 que se está gestando, que se está manejando, me lo van a incorporar. Hablamos también esa demostración diferente del liderazgo de la alta dirección, que antes estábamos apuntando que teníamos un representante por la dirección. Ahora no, ahora hay un capítulo, generalmente con el mismo anexo SL de alto nivel, que me habla el rol protagónico del liderazgo y de muchos puntos que no me lo están solicitando los sistemas que tienen que estar documentados. No debe tener la información documentada. Va a ser mucho la destreza como auditor y eso va a ser la parte de esa competencia. Hablamos también que ya estamos incluyendo para esa norma 19.011 no solamente calidad y ambiente, estamos colocando cualquier sistema, seguridad de la información, continuidad de alimentos, cualquier sistema que lo estemos manejando lo vamos a hacer. Entonces, esto es lo que yo estoy pensando, Eduardo, es que eso va a representar un desafío de cómo hacer las auditorías. Desde Pasamos a la luego. próxima lámina, que es importante que tú te lleves también a esas reuniones que tú estás liderizando de la ISO, que hay un grupo de profesionales que estamos apuntando a esto. ¿Qué pensamos nosotros en cuanto a retos y desafíos que debemos de tener? Primero, ¿cómo voy a realizar esas auditorías basadas en el riesgo? Aunque la norma 19.011 me contemplaba en el programa de riesgo, muy pocas empresas lo han utilizado. Entonces, en este caso, es cómo está pensando, cómo vamos a pensar en esas reuniones de comité que se debe de plasmar esta información. Luego, términos y definiciones que tenemos que adaptarla, porque si estoy apuntando de que la norma de los sistemas de gestión de calidad y de seguridad, y ahora la próxima a las 45.000, hay términos que están cambiando, deberían también de afinarse esos términos. Punto importante es ese impacto de las tecnologías de la información. Yo estoy auditando con la nueva norma y me estoy dando cuenta que muchas empresas están utilizando mucho más los sistemas de información, la parte virtual. ¿Cómo me va a ayudar esa 19.011 a mejorar esas habilidades o qué me van a pedir para que yo las tenga? Esa auditoría remota que yo tengo también pensando en el riesgo, cómo yo la voy a ir manejando. Otro punto es esa objetividad de la auditoría, porque independientemente yo voy a trabajar siempre buscando evidencia. Entonces, ¿cómo me va a ir orientando la 19.011 cuando yo estoy haciendo el programa, cuando yo estoy haciendo la auditoría o cuando yo estoy entregando ese informe que es mi resultado a poderlo manejar? Y lo más importante, Eduardo, es cómo yo voy a asegurar esa competencia de ese personal de auditoría, porque me están moviendo el piso y yo tengo que saber cómo me muevo porque el cambio ya está. Con estos retos y desafíos, yo te dejo la palabra, Eduardo, para ver qué nos dice, qué han hablado en esas reuniones
y que te podamos también apoyar este grupo de profesionales, de auditores que queremos estar, ¿cómo que se llama?, conociendo qué es lo que está sucediendo en esas reuniones del comité. Te dejo la palabra. Muy bien, gracias, Keila. Nuevamente, muy buenos días a todos, gracias por la participación. Yo tengo participando como representante de Latinoamérica en el Comité 176 principalmente desde 1997, entonces me ha tocado toda la evolución de las normas las 2000 y luego los ajustes que hicimos y ahora en estas nuevas revisiones del 2015. Y estuve también en la creación de la 19011, después su revisión en el 2011, que luego pudiera haber alguna confusión entre la gente porque muchos dicen 2011 o 2012. Lo que pasa es que como lo sacamos a finales del 2011, muchos países la hicieron propia en el 2012, por eso la califican como 12, pero es una sola, la versión original emitida en ISO es 2011, ¿no? En esta norma, que es la que estamos ahora revisando, por dos razones. Una, por todos los cambios que se hicieron en las normas 17021 para auditoría de tercera parte, principalmente de certificaciones, porque anteriormente la 19011 era la única guía, pero había la problemática que no es mandatoria, sino simplemente de directrices. Y entonces los organismos de certificación tenían muchos problemas para unificar criterios. Entonces es la razón de tanto cambio en las normas 17021. Entonces ahora estamos reajustando nuevamente la 19011 por estos temas de compatibilidad con la 17021 y agregar, como bien dices, algunos otros elementos provocados por los cambios en la tecnología y todo esto, ¿no? Entonces ha sido interesante la evolución de esta norma. La intención de esta revisión es que no sea demasiado profunda, sino más bien ajustes. Por eso el horizonte de trabajo es a finales de este año, poder tener a un nivel prácticamente terminado de FDIS, que le llamamos, de Final Draft International, a finales de este año. Pero estamos encontrándonos con algunos problemas. Vamos a revisar el contenido tal cual de el borrador, el CD, que va, si es que se aprueba el día de hoy termina la votación, para a partir de este documento agregarle o quitarle más cosas, ¿no? Este es un documento todavía muy verde, le hace falta meter mucho más información. Por lo tanto, yo les pediría a la audiencia que vayan anotando qué les gustaría ver en esta norma, ¿sí? que no tiene ahorita, para que me hagan llegar a mí esa información y yo poderla llevar en la próxima reunión, que es a finales de abril, en la penúltima semana de abril. Tenemos la próxima reunión de discusión y puedo llevar algunas de estas peticiones para que sea una norma más práctica a nosotros que hacemos auditorías. ¿De acuerdo? Entonces, los que ya conocen la 19011 verán, estarán muy familiarizados con este contenido. Los primeros elementos, el alcance, para qué nos sirve, referencias, términos, prácticamente es lo mismo. En el alcance mantenemos esa horizonte de aplicación de la 19011, principalmente auditorías de primera parte y de segunda parte, pero también aplica para los consejos genéricos de preparación de auditorías y todo esto para auditorías de tercera parte. Se sigue manteniendo esa anotación porque, aunque se han ajustado bastante las normas 17021, hay algunos aspectos todavía genéricos de preparación o sobre todo de gestión de los programas de auditoría, pues que nos conviene utilizar directamente la 19011. En cuanto a términos y definiciones,
se hizo una revisión de los términos que están. Una de las propuestas de los que estuvimos en la sala, yo estuve en contra, por cierto, era de quitar la definición de guía y de observador. Yo he estado consultando con varias gentes que tampoco están de acuerdo. Yo creo que sería uno de los elementos que vamos a discutir que se vuelvan a ingresar, porque el problema es que hay mucha gente ya con mucha experiencia y decían que era muy obvio lo que ponía. Pero tenemos que pensar que esta norma tiene que ayudarnos tanto a los experimentados como a todos los novatos. Y siempre la intervención de guías u observadores creo que sigue siendo importante que se mantuviera, ¿no? Espero recibir sus comentarios también al respecto. En cuanto a los principios de auditoría, siguen siendo los mismos. Eso prácticamente no tocamos nada del texto actual. Y nos enfocamos mucho más al tema, al capítulo 5, ¿sí? Gestión del programa de auditoría, que creo que es un tema muy importante que deberíamos aprovechar mucho en esta norma. Esta norma casi siempre se utiliza en las organizaciones hacia los auditores, y yo creo que uno de los principales usuarios deberían ser los gestores del programa de auditoría. En los cursos de auditor líder que conozco, el tema se toca muy por encima, se enfoca mucho en cómo hacer auditorías y deja una laguna muy amplia de las actividades que tiene que realizar la persona encargada de gestionar ese programa de auditorías. Entonces este capítulo 5 creo que es muy importante, y una sugerencia, si alguien en la audiencia se dedica también a la capacitación, sería incluir los temas estos de gestión de programas de auditoría en esos cursos, ¿no? El primer elemento es determinar y evaluar los riesgos y oportunidades de programa de auditoría. Es un elemento, si no nuevo, porque ya estaba más o menos plasmado en la versión 2011. Ahora lo hicimos con mucho más énfasis en este borrador para ser compatibles con todo el esfuerzo que se está haciendo en todas las nuevas normas de sistemas de gestión del tema de riesgos. Tenemos que tener claro que en el ejercicio de auditoría hay que anotar que son 3 tipos de riesgos diferentes los que tenemos que resaltar o identificar. Uno, los riesgos propios de los procesos que se van a auditar. Entonces ahí tenemos que identificarlos para poderlos incluir en nuestro plan de auditoría y revisar qué ha hecho la organización en ese tema de los riesgos propios de sus procesos. Después tenemos que pensar en los riesgos propios del plan de auditoría. Riesgos como qué pasa si no se pueden cumplir los tiempos programados, si me falta algún auditor del equipo, si la competencia de mi equipo auditor no resultó la adecuada, cosas de ese tipo que tienen que ver con riesgos al resultado de la propia auditoría. Y un último tema que también es importante resaltar en cuanto a los riesgos que hay que identificar, son los riesgos que provoca la auditoría en el proceso que vamos a auditar. Es decir, riesgos como qué pasa si el auditor interrumpe un proceso crítico o se mete en un área en la que no está permitido, ese tipo de cosas, o se accidenta y para la producción o el servicio que se esté dando. Entonces, esos 3 rubros o enfoques de clientes, de riesgos, son los que tenemos que identificar, y en este elemento, este capítulo, es donde pretendemos que quede claro este elemento de los riesgos. Es importante para esto
la competencia de la persona, ¿ven? Que tengamos gestionando el programa de auditorías, y por lo tanto vamos a ver el otro elemento que está subrayado ahí, que es otro que ampliamos bastante. El establecimiento de objetivos de programa de auditoría. Siempre es importante partir de un objetivo que venga de la dirección. Aquí hay otra discusión que ha habido y que está plasmada en este nuevo borrador. En la versión anterior se decía que la alta dirección es quien planteaba los objetivos de este programa de auditorías. Ahora la propuesta es que se diga que el cliente de la auditoría, de las auditorías, es quien establece esos objetivos del programa de auditoría, bajo el entendido que la mayor parte de las veces la dirección es el cliente de las auditorías. A mí este cambio, propuesta de cambio, entiendo el fondo, porque hay muchas organizaciones o muchos tipos de auditorías que la dirección directamente no está involucrada, y hay otra persona, algún otro dueño de proceso, que se vería como este cliente de la auditoría. Entonces yo creo que habría que ser muy claros en este elemento de funciones, de quién es la dirección y cuándo funciona como cliente de auditoría. Este elemento también es importante porque la mayoría de las organizaciones establecen su programa de auditorías en base a lo que se le ocurre al encargado del sistema o al de calidad. Y precisamente por lo mismo pierde el soporte de la alta dirección. Para que la alta dirección soporte, apoye la generación, la realización de auditorías internas, necesitamos que ellos sean los primeros interesados en establecer un objetivo de para qué quieren las auditorías. Me he topado muchos directores que dicen, pues hacemos auditorías porque lo marcan las normas, no porque la vean como una acción necesaria. Entonces ahí empieza a fallar el esquema de hacer auditorías. Por eso los auditores internos tienen muchas veces muchos problemas con la misma organización para poder organizar o que les permitan realizar adecuadamente su trabajo. No es lo mismo llegar a un proceso con el dueño del proceso, decirle, me manda el director para hacer esta auditoría y quiere esta información, a que pues, te toca la auditoría porque así está en el programa de la ISO, ¿de acuerdo? Entonces ese elemento creo que también es importante, que se establezca muy bien el objetivo del programa de auditorías, porque es la base para también poder ver qué tipo de competencias necesitan mis auditores para que puedan dar cabida a ese objetivo que se plasma para el programa de la auditoría. El programa de la auditoría como tal, establecer el programa de auditoría ya es esa traducción del objetivo de la alta dirección para qué quiere auditorías en el número y frecuencia o calendario de esas auditorías individuales que tendrán cada una de ellas un objetivo particular que en el conjunto deben cubrir el objetivo del programa de auditoría. Entonces tenemos que tener cuidado también ese establecimiento del programa de auditoría para poderle dar un seguimiento adecuado. Roles y responsabilidades de la persona que gestiona el programa de auditoría. Este elemento está marcado así en la filmina en amarillo porque también estuvimos discutiendo muchísimo ese tema. Se necesita que sea una persona que conozca de hacer auditorías, que conozca técnicas de auditoría, que pueda adelantar desde que se vislumbra qué tipo de auditoría se va a ejecutar en qué proceso, cuál es la metodología de auditoría más propia a lo que se va a ver. Por ejemplo, el mejor momento para hacer una auditoría en un proceso de inscripción en una universidad, por ejemplo. Si vemos tradicionalmente, la gente que trabaja en ese proceso no quiere una auditoría en el momento de las inscripciones porque lo ve como una interrupción y una distracción. Si lo vemos desde el punto de vista correcto de una auditoría interna, el momento más oportuno para poder detectar riesgos, errores, oportunidades de mejora, es cuando están sucediendo las cosas. Por lo tanto, la mejor técnica de auditoría es la observación, no es la entrevista. ¿Me explico? Entonces necesitamos también
hacer conscientes a los auditados de que hay diferentes técnicas de auditoría que las debe conocer esta persona que programa las auditorías para que pueda gestionar adecuadamente un programa de auditoría con los auditados sobre todo. Entonces, esta competencia de la persona es muy importante, necesitamos definirla muy bien y que no sea nada más por puesto, porque es el gerente o porque es un auditor con mucha experiencia. Necesitamos definir bien eso de experiencia de auditoría, porque en estos tiempos a veces los más expertos son expertos en técnicas antiguas o maneras antiguas de hacer auditorías, que son los que han generado esa mala imagen de los auditores, ¿no? Bien, establecer la extensión del programa de auditoría, necesitamos ver el alcance. Esta cuestión de extensión o alcance va a ser una discusión que se tenga en el grupo de traducción al español, pero se trata de ver qué tanto es lo que debe abarcar mi programa de auditorías enfocado para que se pueda cumplir adecuadamente el objetivo de ese programa de auditorías. Si tengo que cubrir todos los procesos, cuál es el detalle que se necesita para cada una de las auditorías que se va a hacer y que no nos salgamos de ese contexto que tiene que cubrir mi programa de la auditoría. Por lo tanto, es una guía para poder ver cuántos recursos son los requeridos para el programa de auditoría. Y aquí necesitamos ser claros que el programa de auditoría que genera el encargado o el responsable de gestionar el programa de auditoría tiene que regresar una o varias veces con la alta dirección para obtener su aprobación. No nada más del número de auditorías que se van a realizar, sino de los recursos que se requieren para poderlo hacer. Entonces, los directores de las organizaciones siempre están al pendiente de los costos y necesitamos ser claros con ellos y mostrarles qué recursos son los necesarios para poder llevar a cabo el programa basado en los objetivos que ellos fijen. Entonces, por eso necesitamos ligar que ellos sean los que vean para qué quieren las auditorías y entonces puedan juzgar cuánto cuesta esa necesidad de información que tienen ellos. Si la dejamos simplemente, son auditorías que pide la norma ISO, pues caemos en el típico programa de auditoría, que es una auditoría al año, precisamente un mes o 2 meses antes de la auditoría de tercera parte, nada más como para revisar que no nos van a salir con alguna no conformidad mayor o así, ¿no? Entonces los directores piensan que es un tiempo innecesario, gastos innecesarios, ¿no? Tengo ahí la nota de eliminación de procedimientos, porque en las nuevas normas hablamos de información documentada y nos estamos quitando de hablar específicamente de documentos. Entonces estamos guardando también la congruencia de este documento con las nuevas directrices de normas de sistemas de gestión, de eliminar la necesidad de tener procedimientos. Ojo, no porque no se pidan, no sean útiles. Precisamente en esto de gestionar las auditorías, creo que tener si no procedimiento, una guía, ¿sí? que sirva a ese gestor de auditorías con información importante para poderlo desarrollar. Es importante no confundir eso, ¿no? No eliminar procedimientos, no es quitarlos nomás porque ya ahora no se piden. Necesitamos ver qué información documentada es la requerida. Vamos a ver en esta nueva versión de la 19.011 la misma terminología de información documentada y ya no de procedimientos, ¿de acuerdo? Y necesitamos implementar el programa de auditoría, que es esto, que lo que programamos se cumpla. Eso es lo que tiene este capítulo, digamos, de implementarlo. Entonces, primer elemento, tenemos que definir objetivos, alcances, criterios para cada una de las auditorías individuales que plasmamos en nuestro programa de auditoría. Estos pueden ser muy variados.
¿sí? Depende nuevamente del objetivo primario del programa de auditoría, y después podemos ir haciendo estos ajustes en objetivos dependiendo del proceso específico al que vayamos. La definición de criterios de auditoría también es muy importante tenerlo, sobre todo para quitar un poquito los vicios, hablando de auditorías internas amarradas a ISO 9001 o 14001, la norma de sistema de gestión que sea pertinente. ¿Por qué? Porque las mismas normas de sistemas de gestión hacen referencia a todos los requerimientos legales, o reglamentarios. Y si nos apegamos a cláusulas de las normas, entonces no vamos a poder hacer una auditoría completa, ni que agregue tanto valor y que haga sentido a los mismos auditados. Entonces tenemos que tener cuidado en definir muy bien los criterios para explicarlos al auditado. Vamos a hacer una auditoría de calidad en la cual vamos a incluir esta y esta norma legal, estos reglamentos, y también acuérdense que la tercera fuente de requisitos a los sistemas de gestión son los que establecen los clientes. Entonces, por lo tanto, los auditores internos también tendrían que tener acceso a los requisitos establecidos en los contratos con los clientes, por ejemplo. Entonces, son elementos que tenemos que cambiar un poco la mentalidad. Si me apresuran un poco, yo les diría, ¿qué pasa si yo no cumplo con un elemento de la norma ISO 9001? Pues no pasa de que me pongan una no conformidad y la trabaje y no hay ningún problema. ¿Qué pasa si no cumplo con un requisito legal? Me meto en un problema de sanciones o de que me cierran el negocio. Entonces, si notan la diferencia en la importancia, entonces necesitamos darle un adecuado nivel de importancia a los criterios. Por lo tanto, lo que mejor se recomienda es hacer una auditoría con objetivos, pensando en los procesos que vamos a auditar, el alcance es el proceso, y el criterio, todos los elementos que influencian el proceso, ¿de acuerdo? Teniendo bien claro el objetivo, el alcance, el criterio, tenemos que seleccionar adecuadamente los métodos de auditoría. Esto que les estoy diciendo, como sigue en el capítulo 5, sigue siendo competencia del encargado del programa de auditorías. Ojo. El que participe, el auditor líder que asigne en la selección de los métodos es correcto, pero la responsabilidad última de definir el mejor método de auditoría es de la persona que gestiona el programa de auditorías. Entonces, hablamos aquí de la selección de métodos de auditoría. Tenemos por ahí algunos ejemplos en la norma todavía de algunos métodos en el anexo que estamos dejando. Entonces habrá referencia a esos métodos de auditoría. Y el importante elemento, el siguiente, la selección de los miembros del equipo auditor. Nuevamente, la asignación es para el gestor del programa de auditorías, quien selecciona o arma el equipo auditor. Recomendación: si tenemos auditores líderes experimentados que ya asignamos a esa auditoría, lo podemos invitar a que nos ayude a hacer una mejor selección del equipo auditor. Porque la selección de los miembros, el primer elemento que hay que ver es la competencia. Pero no hay que dejar de lado también la parte de compatibilidad entre las personas que van a formar el equipo. Porque yo puedo tener dos personas muy competentes técnicamente para hacer la auditoría, pero que no se llevan bien entre ellos, entonces la auditoría interna va a ser un martirio para ambos, no van a poder trabajar adecuadamente en equipo y se verá afectado el resultado de la auditoría que van a desarrollar, ¿no? Entonces, aquí es importante hacer bien una detección de las competencias necesarias de los auditores para armar un equipo auditor que en su conjunto cubra con todos los requisitos de competencia. Lo que manda la orientación, la competencia, nuevamente lo recalco, es el objetivo del programa de auditorías. Si a lo mejor los directores están más enfocados o tienen mucho más necesidad de información económica dentro del contexto de una auditoría de calidad,
tendremos que tener auditores competentes para que entiendan la parte económica del sistema de calidad y le pasen la información adecuada. Teniendo seleccionado a este grupo de personas en el equipo auditor, se asignan las responsabilidades para esta auditoría individual, se designa el auditor líder y se acuerda con esta persona y se aclara con esta persona el objetivo, el alcance y el criterio específico de esa auditoría, ¿de acuerdo? Es importante también para el gestor del programa de auditorías ir viendo cómo se va a manejar los resultados de cada una de las auditorías que se están realizando. Esto es el elemento de gestión del resultado del programa de auditoría. Recuerden que en su conjunto las auditorías individuales tienen que satisfacer el objetivo global. Por lo tanto, si yo programé 2 auditorías a un proceso y desde la primera auditoría cubro los requisitos de información, puedo eliminar la segunda auditoría de mi programa. Acuérdense que el programa de auditoría tiene que ser un documento vivo, que lo estemos revisando, modificando de acuerdo a nuestras necesidades. Igualmente, si programé una auditoría en un proceso y el resultado no fue el adecuado o necesario para que me ayude a cumplir mi objetivo del programa, tendré que programar otra o las que sean necesarias, ¿no? El mantenimiento de los registros del programa de auditoría, igualmente acuérdense que vamos a hablar de información documentada, ya no de registros. Aquí nos vamos a referir a estos registros del programa de auditoría que necesitamos guardar también por lo menos el tiempo que nos lleve cubrir todas las auditorías que tenemos en nuestro programa de auditorías para tener la información suficiente para entregar el resultado final del programa de auditorías en cuanto se cumpla el tiempo establecido de ese programa, ¿no? Normalmente es uno anual, pero hay organizaciones que tienen de junio a julio, cosas de esa manera, ¿no? Entonces se necesita tener claro cómo vamos a manejar, dónde vamos a resguardar esa información de los resultados de las auditorías individuales para tener nuestros registros de todo el programa de auditoría. Entonces necesitamos estarle dando seguimiento a este programa de auditoría. El gestor de este programa de auditoría tendrá que ser el que esté modificando y solicitando los recursos adecuados para que a tiempo se puedan realizar estas auditorías. Todo esto entra en un ciclo igual de la planificación desde el programa, la ejecución, revisión, evaluación, ¿no? Y ajustes que tengamos que hacer, ¿no? Es decir, el círculo de Deming también nos aplica en esta parte de aquí. Entonces, quiere decir, acciones correctivas que surjan en nuestro programa de auditorías o nuestra manera de hacer el programa de auditorías aplican en este modo, que hay que distinguirlas de las observaciones, no conformidades que surjan en las auditorías individuales, que esas tienen que ver directamente con el proceso auditado. ¿Correcto? Bien, el capítulo 6 de cómo se realiza una auditoría prácticamente es exactamente el mismo que tenemos en la versión 2011. Es la manera de cómo hacer auditorías. Es lo que la mayoría de los cursos de auditor interno tienen. Son los elementos de cómo se planifica la auditoría, cómo se preparan las actividades de auditoría, cómo hacemos la revisión de información. Entonces, en estos elementos, cabe resaltar, ya lo mencionaba aquel hace un momento, que hablamos de información documentada. Entonces, en la preparación de la auditoría, necesitamos hacer una revisión previa con objeto de preparar adecuadamente la auditoría. Lo que vendría siendo el símil de la etapa 1 en las auditorías de certificación, que la etapa 1 es para conocer la organización, los procesos que voy a auditar, no para auditarlos en ese primer elemento. Entonces aquí necesitamos
ser muy conscientes de estas nuevas tecnologías de información, cómo vamos a darnos cuenta si la información que tienen en la forma en que la tienen es suficiente para poder preparar y darnos cuenta de toda la investigación previa que tengo que hacer hacia la preparación de mi auditoría. Esta realización de revisión de información documentada la hace el auditor líder encargado de esa auditoría. Entonces, habrá que solicitar accesos a portales, habrá que solicitar permisos adecuados por toda la cuestión de la confidencialidad que se tenga. En auditorías internas hay ciertos problemas dependiendo la función que tenga el auditor sobre el proceso que se va a auditar. Cuando hablamos de auditorías de segunda parte, esto se complica aún más, porque aunque firmemos algún contrato de confidencialidad, siempre las organizaciones están reacias a dar toda la información necesaria fuera de la organización. Entonces, lo recomendable es poder agendar una visita previa a la de la auditoría para poder discutir y ver estos documentos y entender qué competencia es la adecuada. Esto nos va a ayudar en la preparación de la auditoría para confirmar que los elementos del equipo auditor son lo suficientemente competentes para el tipo de procesos que vamos a auditar. Muchas veces se habla de algunos procesos técnicos genéricos, ¿no? De soldadura, por poner un ejemplo. Y al hacer esta revisión previa de información nos damos cuenta que es un tipo muy específico de soldadura en la cual sí necesitamos un conocimiento específico. Entonces podemos regresar a esta revisión de del equipo auditor, de la competencia del equipo auditor y tal vez hasta necesitar agregar un experto técnico en ese tema, ¿no? Entonces son las bondades de realizar esta revisión previa de planificación. Es uno de los vicios, yo creo, que existen ahora en estos ejercicios de auditoría, y voy a incluir las auditorías de certificación, que se flaquea mucho en hacer esta revisión previa. Cuando son auditorías internas, dice uno, no, pues yo aquí trabajo, yo no necesito, yo ya la conozco. Y podemos dar por sentado muchas cosas que no son realidad. Hay que disciplinarse y sí hacer una revisión previa de la información. Hay muchas cuestiones legales, por ejemplo, que sabemos de la existencia de la ley o del reglamento, pero no lo conocemos, no lo hemos leído, no lo hemos interpretado adecuadamente desde el punto de vista de que es un criterio para la auditoría. Entonces aquí es donde nos podemos dar cuenta, inclusive una muy buena revisión de esta información pudiera modificar la fecha de la realización de la auditoría, porque puedo darme cuenta que me hace falta estudiar más sobre las partes legal, o que necesito conseguir a este experto técnico, necesito tiempo para hacerlo. Entonces tiene una función muy importante esta revisión de información documentada previa a la planificación de la auditoría. La planificación de la auditoría no solamente es ver qué día voy a ir a qué lugar y a qué hora, sino simplemente profundizar un poquito más en qué elementos son los que voy a ver, en qué proceso, desde antes hacer una lista de las posibles evidencias que son las que voy a buscar, para evitar ser los auditores que piden que le demuestren a uno la evidencia. Esa pregunta de muéstrame evidencia de que hacen tal cosa es totalmente errónea en un auditor. El que tiene que buscar la auditoría es el auditor. Entonces, no es lo mismo preguntar, dame evidencias de tal, necesito ver una entrada de almacén, necesito ver una hoja de inspección de recibo, en la cual yo ya definí desde antes cuáles son las posibles evidencias que voy a buscar para constatar el cumplimiento de algún requisito.
¿ok? Entonces es muy importante este elemento para hacer una adecuada planificación. Teniendo todos esos elementos sobre la mesa, ya puedo asignar el trabajo a cada uno de los miembros del equipo auditor, que son quienes van a realizar este trabajo, y lo tengo que asignar pensando nuevamente en las competencias necesarias para el tramo de responsabilidad de la auditoría que le voy a asignar. La preparación de los documentos de trabajo también es otro elemento importante. Estamos hablando principalmente de lo que le llamamos listas de verificación, planes de muestreo, que necesitamos evitar tener los machotes de estos documentos. Necesitamos que cada auditor se haga responsable dentro del equipo auditor de hacer su propia lista de verificación en base a su asignación, porque cada auditoría es diferente, aunque sea el mismo proceso y en lo general tenga el mismo objetivo. Entonces necesitamos ayudar a que los auditores trabajen en esta preparación de documentos. La realización de esta actividades directamente de la auditoría, creo que no vale la pena hacer mucho énfasis en ellos, es prácticamente lo mismo, hacer una reunión de apertura, revisar información mientras se realiza la auditoría. Aquí ya hicimos algunas observaciones en cuanto al tipo de información documentada que vamos a encontrarnos. Tenemos que romper el esquema de que todo tiene que ser procedimiento. Aquí acuérdense que lo que estamos buscando son evidencias de resultados. Si yo tengo un resultado positivo, no encuentro evidencias de fallas, quiere decir indirectamente que la información documentada que mantienen es la adecuada para el logro de ese objetivo. Entonces, aquí también es muy importante la experiencia que tenga el auditor en el tema, en el proceso, ¿sí? El conocimiento que tenga del proceso el auditor. Si mandamos un auditor, no sé, un contable a un proceso de manufactura, no va a poder apreciar si la información documentada en una muestra es suficiente y válida para lograr el resultado. Lo mismo al revés, si mando al técnico a la parte contable, no va a saber qué documentos son los apropiados para ese proceso, ¿de acuerdo? Esta disponibilidad y acceso de la información sería el único tema que habría que tener un poquito de cuidado y de ver la cultura de la organización que vamos a auditar y también el nivel de sofisticación que tengan las operaciones y de inversión en nuevos sistemas de información. La generación de los hallazgos de auditoría sigue siendo lo mismo, es comparar todos los hallazgos que encontré, positivos, negativos, contra el criterio de la auditoría. Muy importante preparar la conclusión de la auditoría. A mí no me están preguntando cuántas no conformidades resultaron de la auditoría, sino me están dando un objetivo de la auditoría. Si el objetivo de la auditoría interna es constatar que estamos cumpliendo con una ley, la conclusión será decir si cumplimos o no cumplimos con la ley. No tenemos estas fallas o 5 no conformidades. ¿De acuerdo? La reunión de cierre es importante hacerla, es el momento que tenemos para informar las conclusiones, no para generar sorpresas, porque durante la auditoría lo más propio es tener una comunicación clara y constante durante el ejercicio de la auditoría. Entonces no tendremos problemas en la conclusión de la auditoría, ¿no? A la hora de realizar la reunión de cierre. Una de las funciones importantes de auditor líder del equipo o auditor, si es que va solo, es preparar y distribuir este reporte de la auditoría, ¿de acuerdo? El informe tiene que ser claro, corto, conciso. Lo más recomendable es que tenga un resumen ejecutivo al inicio, que conteste la necesidad de información de la alta dirección, para que la misma dirección le vea el valor agregado de la auditoría
que se realizó. Entonces, una de las competencias que necesitamos ver, tema del capítulo siguiente, es la habilidad de comunicar de manera escrita que tenga el auditor. La auditoría se termina cuando todas las actividades plasmadas en el plan de la auditoría se realizaron y se entregó el informe de la auditoría. Si hay que dar seguimiento a la auditoría, es un ejercicio aparte, por eso está como en el último de los capítulos. Siempre y cuando entre los objetivos del programa de auditoría o de la misma auditoría individual me marque que tengo que dar seguimiento al cierre de las no conformidades encontradas, tendré que hacer un ejercicio después específicamente para ese cierre. Lo más recomendable en auditorías internas es, se deja el informe, se entrega al dueño del proceso, representante del proceso auditado, todas las observaciones encontradas y es su responsabilidad el que se solucione. ¿Por qué hay que hacer énfasis en esto? Porque en las auditorías internas normalmente los auditores no son auditores de tiempo completo, son gentes que me están dando tiempo de su trabajo normal para ayudarme a hacer este ejercicio de auditoría. Entonces, suficiente tiempo les quité de su trabajo normal para que hagan la auditoría, como para que todavía tengan que estar al pendiente de que el dueño del proceso realice las acciones correctivas y verificar si quedaron bien o no. Entonces, busquemos que los auditores internos tengan la disponibilidad de que después de la auditoría el dueño del proceso pueda hacerles alguna consulta o de si consideran correcta la acción correctiva o cosas así, pero no tienen la responsabilidad los auditores internos de estar dando ese seguimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el capítulo 6, como les digo, prácticamente sigue siendo el mismo, hay muy pocos ajustes al texto de nuestra nueva versión. En el capítulo 7 ha habido mucha discusión, el tema de la competencia de los auditores siempre es un problema. En la 17.021, muchísimas de las discusiones que se armaron y de objeciones de los organismos de certificación fue sobre los detalles de competencia de los auditores, pero principalmente porque les complicamos el negocio. Es mucho más difícil encontrar auditores con competencias específicas que el típico auditor genérico que utilizan para todo, ¿no? Entonces aquí creo que sí hay que tener cierta congruencia en esto. Necesitamos auditores competentes para que las auditorías que realicen sean de utilidad y sea en general un ejercicio que agregue valor. ¿Okay? Entonces, determinar las competencias de los auditores basándose siempre en el programa de auditoría nos va a dar un norte muy importante. Recuerden, como está en el capítulo 7.2.2, que un elemento importante y tal vez el primero que tenemos que revisar son los comportamientos personales. En la versión original de esta norma hablaba de atributos personales, pero realmente nos estamos refiriendo a cómo se comportan los auditores. Entonces, hay que fijarnos en estos elementos. Por ejemplo, puede tener una persona que técnicamente es muy buena, pero es muy agresivo. Luego se enoja, grita. Entonces, no es un comportamiento personal adecuado para un auditor, porque me va a generar más problemas que lo que me va a ayudar a hacer la auditoría. Puede ser también, es muchos los casos de las personas muy técnicas, muy expertos, son muy retraídos, no les gusta la interacción con las personas. Entonces nos podemos topar con el problema de que por pena o por ese carácter sumiso que tengan no sean tan abiertos o la investigación que realicen no sea tan adecuada, ¿no? Entonces acuérdense que ahí en este elemento viene una lista grande de comportamientos personales. No se trata que los auditores tengan todos esos, sino más bien es como una lista de verificación
de elementos. Primero tengo que ver qué proceso es el que voy a auditar, qué condiciones conozco yo como programador de las auditorías de comportamientos más adecuados para ese proceso que se va a auditar. Es decir, si yo voy a auditar un proceso de investigación en donde los científicos son muy concentrados, son de pocas palabras, no puedo mandar yo un auditor muy relajado, muy parlanchín, porque no va a sacar la información necesaria. Necesito que sea alguien mucho más formal, de un mismo perfil técnico, que entienda cómo va a armar esa investigación de información. Si algún otro proceso que yo voy a auditar son muy relajados, el ambiente es muy fiestero, pues necesito un auditor que sea un poco más de perfil militar, ¿sí? Que los ponga en paz, que los centre en la información que se requiera. ¿Sí me explico? Entonces, esos comportamientos personales necesitamos escoger cuáles son los adecuados que se requieren para poder sacar la mayor información posible dentro de la auditoría, dependiendo del objetivo de la auditoría, del proceso, de la complejidad de las funciones que se van a auditar. Este elemento es muy importante, no hay que darlo a la ligera. Insisto, no es tener todos los elementos, porque si no nunca vamos a encontrar un auditor que cumpla con todos los elementos que estamos poniendo ahí en la lista de comportamientos personales, ¿no? Entonces véanlo así como cuando selecciona uno los valores de la organización. No quiere decir que porque escogí 3 valores, todos los demás no me importan. También son importantes, pero yo quiero resaltar esos 3. Bueno, lo mismo. ¿Qué comportamientos personales son los más adecuados para ese proceso que voy a auditar? Y será una de las condiciones a seguir. Conocimientos y habilidades, ya platicamos, necesitamos definir cuáles son estos conocimientos y habilidades. De hecho, aquí hay un cierto problema que surgió en la discusión del grupo, porque se propuso eliminar el actual anexo A, que es donde se dan muchos ejemplos de diferentes sectores, diferentes disciplinas en cuanto a competencias necesarias. Entonces decían que eso debería ser ya función de cada una de las organizaciones y que no ayudaría mucho. Entonces hay una discusión grande ahí. Ahorita la propuesta es eliminar ese anexo, pero habemos muchos que estamos en favor de que se vuelva a poner, ¿no? Entonces esperaría ahí de ese punto también su expectativa. Logro la competencia del auditor es cómo vamos a hacer que el auditor obtenga la competencia necesaria antes de enviarlo al auditor. Me refiero, por ejemplo, a las cuestiones legales, sobre todo. Ya tenemos identificado los auditores que van a ir a cierto proceso. Entonces, comparando sus competencias ya específicas contra lo requerido, normalmente la cuestión del conocimientos de requisitos legales son los que fallan un poco y que hay que tratar de que esos auditores logren esa competencia antes del ejercicio. El capítulo siguiente son las competencias requeridas para los líderes del equipo auditor. Entonces, estas son competencias de manejo de gente, de hacer que la gente pueda trabajar, de facilitarles el asunto. Hay una confusión entre que el auditor líder es el más competente y el técnicamente mejor reconocido o más experto. No necesariamente, puede ser una persona no tan experta, pero que sepa manejar, controlar situaciones, enfocado a que el equipo logre el objetivo, y puede tener a ese experto como uno de los elementos del equipo auditor, ¿no? Entonces son otro tipo de habilidades que requiere una persona en cuanto a manejo de equipos de trabajo. ¿Okay? Muy importante es establecer los criterios de evaluación, el método de evaluación y hacer la evaluación. Porque en muchas organizaciones ya tenemos un grupo de auditores y dicen, bueno, esto es para los nuevos. No, no es para los nuevos. Acuérdense que cada vez que cambia el programa de auditoría, yo tengo que revisar si los objetivos que me pusieron para este nuevo programa de auditoría, los que ya tengo actualmente, cubrirían esas necesidades. Entonces, para cada
elemento de competencia que yo defina, necesito establecer cuál va a ser el criterio de evaluación. Es decir, habrá alguna competencia de experiencia. Mi criterio de evaluación puede ser ver el currículum o ver documentos que me digan que ya fue a tal curso el auditor. Habrá otro tipo de competencias, sobre todo de habilidades, en cual el criterio de evaluación sería un examen, ¿sí? O ver cómo realizan una tarea específica. Perdón, le he estado hablando de los métodos, no de los criterios. El criterio es como, si el método es un examen, el criterio es con 6 pasa, o con 8 pasa, o con 10. ¿Eh? Si el método es una observación, el criterio debe ser si la persona que evidencia la realización de esa tarea lo aprueba o no lo aprueba. ¿De acuerdo? Entonces sí necesitamos siempre tener muy claro cuál va a ser el método de evaluación y el criterio de evaluación de esa competencia. Puede ser así de simple. Cuando estemos nosotros auditando las funciones estas de competencias, necesitamos fijarnos en los resultados, porque desde un punto de vista crítico, digamos, podríamos decir, no, pues eso está muy simple. Pues sí, pero no hay nada que pida que sea complejo. Entonces tenemos que fijarnos en el resultado. Si yo tengo evidencias de que un auditor dejó pasar algo muy evidente que está mal, es que no tiene la competencia de esa habilidad. Entonces sí podría criticar entonces el método y el criterio de evaluación. Si no, es muy importante que se plasme. Esto, aunque ya vimos que no hay que llenarse de procedimientos, creo que sería conveniente tener una metodología o una guía que diga, estas competencias se verifican con este método y este es el criterio de evaluación de cada uno. ¿De acuerdo? Estos elementos son importantes para tener equipos auditores competentes. ¿Okay? Por lo tanto, el último de los temas es, yo, gestor de programa de auditorías, tengo que tener mi lista de los auditores y ver cómo les mantengo las competencias, sobre todo cada vez que cambie el programa de auditorías y el objetivo del programa de auditorías. ¿De acuerdo? El anexo A es el anexo que quedó, que dejamos, digamos, que actualmente en la norma 2011 está como anexo B, donde habla o da consejos, ¿sí?, sobre cómo aplicar métodos de auditoría, cómo verificar información. Realmente esto no tocamos el contenido de estos consejos. Aquí yo creo que valdría la pena escuchar sus comentarios de cómo los han visto, si los han utilizado, si sugieren que hubiera alguna orientación extra a estos que plasmamos aquí. Desde nuestro punto de vista, la gente que estamos en el grupo son lo suficientemente informativos para ayudar a auditores, sobre todo novatos, a realizar el trabajo, ¿no? Entonces aquí sí me gustaría escuchar sus opiniones sobre el resultado de estos elementos, ¿de acuerdo? Bueno, déjame hacer un resumen de los ajustes porque creo que ya estamos con el tiempo encima para dar oportunidad a sus preguntas. La razón de estos ajustes es la compatibilidad con 17021 y con la estructura de alto nivel, ¿no?, para las normas de sistema de gestión. Estamos hablando de un uso de vocabulario consistente que signifique lo mismo en todas las normas. Y en la cuestión de aspectos técnicos, sobre todo, lo mencionó Keila en la introducción, un nuevo capítulo acerca de cómo realizar auditorías a distancia, ¿sí?, o remotas, de una manera confiable, segura, sin poner en riesgo la confidencialidad de la información. Para esto está trabajando una persona en el comité técnico que es experta en cuestiones de tecnología remota.
todavía no tenemos ninguna información. Esa fue una tarea que se le encargó como para que en la siguiente versión pudiéramos anexar algo más específico al respecto, ¿no? Hablamos de tener una simplificación en lo que es el documento, quitamos algunos de los ejemplos que desde el punto de vista del grupo eran redundantes y complicaba un poquito más el documento. Entonces, estos son los elementos más resaltables hasta el nivel de hoy, que les digo es un CD, que es la primera versión de un documento que todavía tenemos que trabajar a un nivel de borrador de norma y luego de borrador final de la norma. O sea, todavía tenemos espacio para muchas modificaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son los trabajos pendientes? Les comentaba, la reunión va a ser en Milán, ahora a finales de abril. Esperemos que la votación sea positiva de este borrador y eso nos ayudaría así tener una reunión extra a finales del año para llevarle un nivel de FDIS. Si no se aprobara este borrador el día de hoy, tendríamos que tener alguna otra reunión y tal vez se nos mueva en tiempo hacia el próximo año, ¿no? Mediados del próximo año. ¿De acuerdo? No sé si tengan ahorita, Keila, ¿quieres participar en algo más? Las conclusiones. Sí, sí, vas a pasar la otra lámina. Entonces, bueno, lo que estamos chequeando es, eh, primero que el grupo, la sala está full de muchos auditores que estamos en esta importante punto de saber la información. Principalmente es permitir un enfoque uniforme del proceso de auditoría en diferentes secciones, es lo que estamos nosotros manejando. O sea, que la norma nos ayude a que cuando una organización tenga su sistema de calidad, seguridad, un punto importante, Eduardo, es que hay muchas empresas que ya están entrando con continuidad del negocio, con sistemas de seguridad de la información, y también tenemos que ir apuntando a cómo los vamos nosotros a apoyar. Luego, esa mejora de evaluación de la competencia de los auditores, que yo creo que es un punto importante que las normas, aunque sabemos que la norma es una guía, pero que nos vaya orientando hacia esos puntos, hablarse de utilizarlo tanto auditorías internas o como auditorías externas de segundas partes, como tú nos explicaste a nosotros, que ya teníamos una diferenciación entre la 19.000 y la 17.000. Y que también estamos apuntando que esos anexos que nosotros vimos en ese draft que está circulando nos va a proporcionar mucha información. O sea que en vez de eliminarlo, deberíamos de complementarlo. Porque acuérdense que es muy importante tener un documento de la ISO que nosotros los auditores lo podamos utilizar. Y seguir recordando que la 19.011 no va a establecer requisitos, solamente nos va a dar una guía, pero como una guía nos va a orientar hacia el camino que debemos de seguir. Entonces, con esto pienso que concluiría más o menos lo que tú has apuntado. Sabemos que estamos en pleno proceso de cambio, pero lo que queremos nosotros es que a la comunidad de habla hispana pudiésemos irle informando a medida que vayan ocurriendo los acontecimientos, informándoselo también por diferentes medios. Creo que es uno de los objetivos también de la ISO, de hacer estos procesos mucho más protagónicos y participativos de diferentes personas. De acuerdo. Muy bien. Beatriz, te dejamos a Beatriz el mando. Sí, no, muy bien. Agradecida con ustedes de esta información, actualización que nos están dando. Y aquí tenemos varias inquietudes de todos estos asistentes. Voy a comenzar a leer acá la de Alfredo Mendoza. Dice, esta revisión no contempla el tiempo de resguardo de los registros, así como lo solicita la ISO 9001. No nos especifica tiempo de resguardo, se mantiene eso abierto, como con todo lo nuevo de documentación, información documentada. Cada quien define la utilización de los registros. Recuerden que los registros son útiles para la misma organización, entonces nosotros somos los que debemos definir cuánto tiempo necesitamos guardarlos para que nos sean útiles. Independientemente, o digo, la única excepción sería cuando hay alguna ley
que marca específicamente el resguardo de algún registro. Pero lo demás está para cada organización definir los tiempos de resguardo. Bien, Verónica León nos comenta, en la parte 6.3.1 podríamos apoyarnos en los requerimientos de la ISO 27001 en relación a la seguridad de la información. Sí, y yo le recomendaría también tener todos los consejos de la 27000 sobre seguridad de la información. ¿Sí? Los auditores tenemos siempre acceso a mucha información muy sensible de las organizaciones, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con toda la parte de confidencialidad. Entonces, los lineamientos que están en la 17021 están basados en todos los comentarios de 27000, ¿no? Muy bien, Ruth Viviana nos comenta que quiere consultar sobre las terminologías que se están utilizando para los hallazgos de auditoría. ¿Hay algunos nuevos términos o revisión de algunas definiciones? No, en cuanto a definiciones, sigue siendo igual, aunque se está aceptando un poquito más que el término hallazgo ya lleva una connotación negativa, pero se mantiene que un hallazgo es simplemente el resultado de una comparación de evidencia contra el criterio, y puede ser un hallazgo positivo o uno negativo, y se habla nada más de si es incumplimiento es no conformidad, y si es cumplimiento es conformidad. Depende ya hablando del área de certificadores, son los que pueden abrir mucho más estas clasificaciones. Yo recomendaría que cada organización defina ese tipo de clasificaciones dependiendo de la cultura que tienen. En nuestros países latinoamericanos a veces sí nos hace falta tener más, ¿no? Que si es mayor, que si es crítica, que si es menor, como para dar una luz hacia cuáles son más importantes y cuál tendrían que atacar primero. En una organización con una cultura muy amplia de calidad, simplemente con decir que es una no conformidad es suficiente, ¿no? Sí, igual tiene el mismo impacto para tomar prioridades en la toma el análisis de causa y toma de acciones correctivas, ¿no? Muy bien. Por acá Claro, es la tenemos intención. exacto, tenemos otras preguntas. Juan Pablo nos dice, yo fui designado auditor interno recientemente y formaré parte de un equipo para auditar el sistema de gestión de la calidad de mi organización. Me parece muy importante lo que estamos viendo en el día de hoy. Por acá, Alexis Oramas nos comenta una pregunta también sobre el actual 6.3, revisión de la documentación. Anteriormente se solicitaba presentar el manual de calidad como resumen global de la documentación de la organización y de sus procesos. Ahora que la ISO 9001-2015 no exige tener este manual, así como otros sistemas de gestión, ¿qué documentación debe exigir el que gestiona la auditoría que la organización le envíe para la revisión preliminar? Precisamente por eso les comentaba de lo más adecuado es hacer una visita previa y discutir directamente con las personas sobre la información para informarnos cómo funciona la organización, cómo entienden ellos el sistema, cómo lo han interpretado, porque no hay un documento específico. De hecho, la intención de eliminar estos manuales fue quitar esos sesgos que se han generado cuando no se editan un manual de calidad y lo único que hacen es copiar la norma y nada más le cambian ahí donde dice la organización, le ponen su nombre, ¿no? Y no refleja en nada el sistema que se va a auditar. Entonces sí, necesitamos tener ese periodo de planificación. Necesitamos entender bien a qué se dedica la organización que voy a auditar. Estoy hablando de segunda parte, o si es de primera parte, qué proceso es el que voy a ver y qué información necesitaría yo saber para entonces preguntarle a los auditados. Necesito conocer esta información, esta información, esta información. ¿Cómo la puedo ver? Igual me dan acceso a una página web o me mandan algún tipo de información, ¿no? Ya no vamos a sujetarla a un solo tipo de documento, ¿de acuerdo? O sea, sí sé que es más complicado, pero es mucho más enriquecedor.
Y es bien interesante lo que comentas, Eduardo. Uno, que las auditorías siempre deben tener un enfoque a procesos. Los sistemas de gestión de la calidad, hablando de calidad, está desde el año 2000 eh, con un enfoque a procesos en su implementación, en su desarrollo, en su mejora como tal, ¿no? Y ahorita se fortalece aún más, ya que el anexo SL introduce este enfoque para todas las disciplinas de los sistemas de gestión. Es decir, que nuestras auditorías deberían de realizarse bajo el enfoque a procesos. Y otra cosa que comentas también que es bastante interesante, Bueno. experto, es que precisamente los manuales que conseguimos en las organizaciones son copia fiel y exacta de la norma, en donde en vez de colocar donde la norma dice la organización debe, ponen el nombre de la empresa. Y eso realmente no agrega valor, no es útil ni para la organización ni para otras partes interesadas. Entonces lo que se pretende es que si se mantiene ese tipo de información documentada, lo que es el manual del sistema de gestión, realmente es para describir la organización, su negocio y su sistema como tal. ¿Cómo funciona? Claro. Por acá tenemos otra pregunta también de Alexis Orama sobre las competencias de los auditores. Nos dice que se rumorea que en la revisión que se está haciendo a la 17.021-2 y la 17.021-3 se va a poner como obligatorio realizarle exámenes a los potenciales auditores para determinar si cumple con las competencias requeridas. ¿Es esto cierto? Mira, es lo que les mencionaba yo. Está la 17021 pidiendo a las certificadores que establezcan esta metodología que les explicaba hace un momento. ¿Qué competencia es la necesaria? ¿Cuál es el método más adecuado? ¿Y cuál es el criterio de evaluación? Habrá algunos elementos que lo más adecuado sí es un examen, ¿de acuerdo? Pero no es que sea obligatorio de algún tema en específico. O sea, muchas de las competencias que nos van a pedir como auditores de tercera parte, porque insisto, la 17021 es nada más de tercera parte, no lo van a tomar para todos los auditores internos no tienen por qué cumplirla. La intención de la 17021 es tratar de profesionalizar más o ponerles la vida complicada a los certificadores patito, llamémosle así, que han surgido, que tienen un solo auditor que lo usan para todo, ¿no? Entonces, sí es importante recuperar el profesionalismo de los auditores y tener gente competente que de veras haga auditorías que agreguen valor. Y si un examen de algún tema en específico de la competencia es el método más adecuado, seguramente será lo más correcto, ¿no? Muy bien, acá Edgar Villena nos comenta que en su opinión las auditorías remotas podrían aplicar solo a cierto tipo de organizaciones. ¿Qué opinas tú, Eduardo? Sí hay ciertos criterios, por ejemplo, no sé, organizaciones, las plataformas marinas, por ejemplo. ¿Sí? Para ir a hacer una auditoría a una plataforma marina necesitas toda una serie de exámenes médicos y lo que le llaman una libreta de mar, ¿no? Donde tienes que hacer varias cosas para que te dejen subir al bote que te lleva a la plataforma marina, cosa que complicaría demasiado que un auditor pueda ir. Entonces, es uno de los elementos en los que la auditoría remota pudiera ser una manera más práctica de hacerlo. O industrias de mucha seguridad nacional o las nucleares, ¿no? Ese tipo, o en unos lugares muy remotos es donde, o muy peligrosos, es donde se aconseja que se puede utilizar adecuadamente esta cuestión de auditorías remotas. Hay que evitar el que se utilice por flojera, ¿no? O por facilidad. Pues, ¿para qué voy allá? Mejor lo veo por video. ¿De acuerdo? Muy bien. Por acá Cristian Pérez nos comenta, sería muy útil que en los anexos se pueda contar con una matriz de competencias en la cual se pueda visualizar la expertise requerida de acuerdo al ámbito auditable para administrativo, calidad, seguridad, requisitos legales. Mira, precisamente es lo que hablábamos de este anexo
que se eliminó. Una de las razones por las que se eliminó es que muchos sectores a los cuales le solicitamos información para poner en este anexo nunca nos mandaron nada, ¿no? Entonces, como que se ve incompleta, hay gente que sí quiere la necesidad, pero otra gente decía, no, y si nos mandan todos va a ser una norma como un tomo de más de 200 hojas, ¿no? Entonces, hay una complicación ahí, sí estoy de acuerdo que sería muy útil. Estamos tratando de ver opciones, porque también corremos el riesgo de que la gente lo tome como una directriz, ¿sí? Y no como un consejo. O sea, por más que hemos dicho que la 19.011 no pone requisitos, sino nada más da directrices, hay quien lo toma muy a pecho y si ponemos una tablita que diga estas son, no se van a querer salir de ahí, ¿no? Pero está en discusión, ¿no? Creo que es uno de los temas, y hay mucha gente que quiere ejemplos para ver así como en una tabla, pero no sé cómo van a terminar, ¿no? El anexo. Sí, y fíjate que el comentario que tú estás haciendo en base a esta consulta de Cristian también se relaciona con otra pregunta de Alexis Orama que indica siempre sobre el tema de las competencias. ¿Mm? Los requisitos sobre auditorías internas de la ISO 9001-2015 son ahora muy superficiales, mientras que la 17.021 y la 19.011 son ahora más exigentes. ¿No va esto a generar un conflicto entre las dos corrientes? Creo que no es que porque está dirigida a auditorías internas y el otro a auditorías quizás de terceras partes. ¿Qué opinas tú, Eduardo? Por un lado sí, porque las de tercera parte deben ser mucho más formales, Ujú. pero no creo que sea muy correcto verlo como que más suaves las que se quedaron en las normas nuevas, ¿no? Las versiones 2015. Tal vez se vea como más ligero porque no pide procedimiento específico para hacerlo, pero el ejercicio se está pidiendo de modo que tengas una manera de evaluar si está funcionando o no tu sistema de gestión utilizando esta herramienta, ¿no? De las auditorías internas. Yo creo que más bien es un tema de percepción, ¿eh? Yo creo que sí, sí, el nivel de requisito en la 9001, en la 14.000, en las 45.000, es tener un elemento para captar la información necesaria del funcionamiento o eficacia de tu sistema de gestión, que se llama auditoría interna. Ok, muy bien. Dice Alberto Maurtúa, nos indica por acá, la estimación de los días necesarios para llevar a cabo la auditoría de forma similar a la IAF, el documento de la IAF MD 5-2015, no se ha comentado incluir. No, definitivamente no, porque depende de cada organización, de los recursos que tenga, de las necesidades de información, de la auditoría. Por eso les digo que hay que desligar las auditorías internas de cumplimientos a puntos de la norma, ¿sí? Porque Ujú. si no se entra como que la ansiedad, ay, ¿cuánto tiempo tengo que ver para ver la política de calidad? Pues no, no importa, o sea, necesitamos ver para qué quiero la auditoría, para ver si está funcionando adecuadamente tal proceso, para ver si la modificación a tal procedimiento fue eficaz. eh, y depende de lo que estemos hablando, lo puedo hacer en 2 horas, me puede llevar 2 semanas, ¿no? Dependiendo del proceso que estemos hablando, no podemos generalizar aquí. De hecho, las guías que se han tratado de hacer dentro de la IAGF para la adecuada selección de días para hacer auditorías sigue siendo muy deficiente, ¿no? Lo hemos criticado mucho, pero sí se requiere una guía para que haya compatibilidad en las cotizaciones que hacen los certificadores, ¿sí? Más que nada esa ha sido la intención primaria de tener esos días de auditoría, es para evitar que alguien te cobre 2 días y se lleve el negocio y el otro haya considerado 5, ¿no? Sí, para estandarizar entre los mismos organismos de certificación. Sí, esa Esto, es la esto, intención esto es hacia las cierto. auditorías de certificación, ¿eh? Bien, vamos por acá, estamos viendo otras preguntas, hay bastantes, de hecho les acabo de compartir, Eduardo, creamos un enlace para una encuesta que acabo de compartirles acá a todos los participantes a través del chat, donde vamos a recopilar las consultas
de aquellos elementos que están en la actual versión de la norma 19.011 y que ellos consideran que pudieran mantenerse como aquellos elementos que no están, pero que pudieran incluirse en la nueva versión. Entonces, cuando ellos completen esta encuesta que les acabo de compartir el enlace a través del chat, te vamos a hacer llegar esa información. Es importantísimo el aporte que cada uno de nosotros pudiera estar dando, porque efectivamente somos usuarios de la norma, bien sea como auditores internos o auditores externos. Por acá voy a ir, digamos, leyendo unas dos preguntas más. Tenemos varias que igualmente Eduardo y Keila se las voy a hacer llegar para que luego inclusive podamos darle respuesta a todas estas inquietudes que han sido bastante interesantes, porque por aquí nos dejan, bueno, una cantidad de consultas. Nos dice acá Alberto Maurtúa, en Perú, esta estimación de la que hablábamos sería muy útil para las auditorías legales de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, en donde para esta estimación no hay directrices. Sí, claro. Por aquí varios también opinan que es importante seguir manteniendo estos términos de las guías y los observadores dentro de las definiciones de la norma. De acuerdo. Edgar Villena nos dice, ¿se mantiene el concepto de no conformidad potencial? Sí, es un término que, pues, lo vemos como el resultado de ese análisis de riesgo, ¿no? Acuérdense que ahora estamos hablando más de riesgo y un riesgo que calificamos como que muy probable de que ocurra vendría siendo este concepto de no conformidad potencial. No es en cuestión de terminología, acuérdense que ahora las normas dicen que lo más correcto es usar la terminología propia de cada organización y no apegarse a terminologías puestas en las normas, ¿no? Entonces creo que es importante. Si le llaman, no sé, metidas de pata, ¿no? De regadas o errores o como se llama en lugar de no conformidad, es válido, ¿no? Exactamente, es completamente válido. Bueno, voy a ir leyendo una última pregunta. Milixa nos dice, ¿cuáles serían los criterios que definirían los organismos certificadores para aprobar o denegar un certificado de un sistema de gestión en base a esta norma, partiendo del principio que lo importante es que la organización cumpla con los objetivos de la auditoría más allá de la cantidad de no conformidades que se puedan detectar al cumplimiento de la norma? De acuerdo. Nada más una observación. Acuérdense que la 19.011 es para auditorías internas o de segunda parte. Para poder establecer certificaciones es obligatorio usar las directrices de la 17021. La 17021 obliga a los certificadores a tener criterios establecidos para ver si se cumple o no se cumple, o si se otorga o no se otorga el certificado, ¿no? Entonces, depende de lo establecido por cada organismo de certificación. Hay quien dice que con una no conformidad mayor no se otorga el certificado hasta que se solucione. Hay otras que dicen que una no conformidad mayor depende del tema que se esté tratando, se da o no se da. O sea, hay muchas variantes. No hay específicamente uno. Hay quien dice que con tres no conformidades menores se convierten en una mayor y entonces ya no se da. No hay un esquema único para esto. Lo que se pide es que sí esté claro para que la organización que contrate al certificador esté claro de cuáles son las condiciones. Y que esas condiciones iniciales las establece el mismo certificador. El mismo certificador, sí. Bien. Siguiendo los lineamientos de la 17021. La 19.011 no habla nada sobre esto. Muy bien, por acá nos dice Marcela que dónde pudiera encontrar información adicional acerca de las técnicas y métodos de auditoría. Están también las guías de orientación del Comité Técnico 176. ¿Hay otra información que pudiéramos estar consultando, Eduardo?
No, mi consejo sería ese portal que tenemos ahí de las prácticas de auditoría, pero digo, creo que hay cualquier cantidad de literatura ya publicada sobre auditorías internas que son bastante útiles, ¿no? Hay varios publicados por miembros del mismo comité técnico, creo que Bob Alisic tiene un libro, Denis Probonov tiene otro, o sea, varios autores han puesto sus propios consejos para auditorías internas, ¿no? Sí, y para ir cerrando, Eduardo y Keila, la última pregunta de Ruth Viviana dice, en auditorías de la 17.025 me he ¿Sí? encontrado con terminología de comentarios, no conformidades, observaciones, pero para que los que trabajamos en sistemas de gestión y a la vez somos auditores, nos deja confundidos por su atención de estos comentarios. Mm, no entendí muy bien la pregunta, pero tal vez es el uso de la terminología que no los orienta hacia cómo priorizar el atacar las soluciones, tal vez. Y los O hallazgos, ¿no? Eduardo, lo que creo que podría ser es que la 19.011 nunca me ha expresado el término de observación. Solamente estamos hablando de conforme y no conforme. Esa Ajá, terminología de observación es un invento, como lo dicen las buenas prácticas de auditoría de los entes certificadores, porque en verdad la observación no aparece en el 19.011. Yo también estuve buscando en el draft que tenemos nosotros ahorita circulando y tampoco aparece el término de observación. sí, no, O sea que observación no aparece en la 19.011, solamente es conforme o no conforme, o no conforme. oportunidad de mejora, que estamos apuntando que son los hallazgos que me dice la 19.011, la que tenemos Sí, vigente y la que se está en discusión, que es la que ustedes están, la que tenemos ahorita circulando a través de esa discusión que se tiene. Pero observación, entonces muchas veces uno se da cuenta de que cuando uno busca un informe te aparecen observaciones y cuando uno los lee, no son observaciones, jóvenes, son no No conformidades conformidades. Ujú. disimuladas. Entonces ahí tenemos que estar muy, porque nosotros como auditores tenemos que darle valor a la auditoría. Y si tienen un incumplimiento, hay que documentarlo. sí, el término se ha acuñado un poquito, digo, lo correcto es cuando yo no tengo suficiente evidencia para declararlo como una no conformidad, pero hay algo que no me acaba de satisfacer, es como mencionarle a la organización el riesgo, ¿no? Yo creo que aquí lo más correcto sería ir cambiando esa parte de observación como riesgo observado, digamos, ¿sí? O sea, no es una no conformidad porque no tengo evidencia de la no conformidad, pero es un riesgo inminente de que ahí puede haber un problema. Debería ser la manera correcta de utilizar el término. Estoy de acuerdo contigo, muchos organismos de certificación la han usado para no poner, es una no conformidad, pero es poquito, entonces, o no es muy impactante, entonces la pongo como observación. Entonces, como que hay que ser congruente. Si es un incumplimiento, es un incumplimiento. Si realmente no tiene un impacto fuerte, simplemente con comentar lo suficiente y no complicar las cosas, ¿no? De la organización, porque los malorientamos de poner 5 no conformidades y resulta que una sí es algo serio y los demás son cosas de la vida normal, ¿no? Una firma que faltó, qué sé yo. Es bien interesante eso que comentas, que una firma que faltó, ¿no? Hay a veces auditores de terceras partes que se enfrascan en ese tipo de evidencia que, bueno, a lo mejor no tiene un impacto tan trascendental que quizás otro hallazgo, ¿no? Y, Claro, siempre he dicho que el tiempo del auditor es uno de los mayores obstáculos en una auditoría de terceras partes, ¿no? Tenemos que seguir avanzando y buscar más bien eh, el resultado que deseamos en función del propósito o del objetivo de la auditoría, que es determinar la conformidad del sistema de gestión como tal. de acuerdo. Eh, bueno, quiero darle las gracias tanto a ti, Eduardo, por toda esta información compartida. Decirte que este es tu espacio. Esperamos de nuevo tenerte aquí cuando tengamos más noticias de los avances de esta revisión de la norma
19011. Ha sido sumamente interesante todo lo que has compartido, de verdad bastante enriquecedor. También agradecerle a Keila Soteldo, que siempre está también acompañándonos y dándonos este aporte tan valioso en todos estos temas, no solamente de auditoría, sino relacionado a todos los aspectos que pueden estar impactando los sistemas de gestión en las organizaciones. Agradecerles a todos estos asistentes. Tenemos la sala full, con el número completo de 101 asistentes. De verdad que muchísimas gracias a todos. Vamos a estar compartiendo la grabación. Les invito a que se suscriban al boletín de ISO Expertos. Van a la página de inicio de nuestro sitio web, se suscriban, ya que a través del boletín vamos a hacerles llegar la grabación de esta actividad del día de hoy. Eduardo y Keila, un saludo para ir entonces cerrando la actividad. Gracias, muy amables por la invitación. Espero que les haya sido de utilidad la información. Creo que el tiempo es muy corto para tantas cosas que se pueden hablar, pero espero que haya sido de provecho. Bueno, por parte mía, Eduardo, comprometerte públicamente de que sigamos en estos procesos de divulgación y bueno, como siempre, nuestra misión es informar, informar y que ese conocimiento lo multipliquemos y por favor, cuando hagamos las auditorías, acuérdense que tenemos que darle ese valor y que los auditados en verdad digan, oye, fue muy bien esa auditoría y eso me sirve para lograr mis resultados de la organización. Bueno, muchas gracias y estamos pendientes entonces. Estaré pendiente también entonces de recibir la encuesta y los comentarios que ustedes van a estar dejando y luego nosotros se la vamos a hacer llegar a Eduardo para que sea parte de esta información de entrada, este input al comité que está en este proceso de revisión de este estándar. En nombre de la Red Internacional de ISO Expertos, muchísimas gracias por la participación, Eduardo, Keila y todas estas personas que se han conectado desde Latinoamérica y también desde acá, desde Europa. Nos vemos en los próximos webinars, estén atentos a ellos a través de nuestras redes sociales y del boletín de ISO Expertos. Muchísimas gracias. Gracias, muy amables.